Buenos días, hermanos, Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Vamos a abrir ¿Cambiamos? Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí vamos a tener nuestro estudio. Cuando ustedes se encuentren, se ponen de pie, voy a darle lectura a unos... ahí en 1 Corintios 30, ustedes me siguen con su visa, voy a leer el 30 y el 31. Dice así la bendita palabra de Dios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos da. Gracias por un día más de vida. Gracias por un día más en este lugar que nos ha traído, Señor, pidiéndole que usted bendiga esta escuela dominical en esta mañana, Señor. Damos gracias. Todo, Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. La semana pasada estamos viendo en la escuela dominical 1 de Corintios y miramos que algunos problemas que tenían ahí en Corinto, porque unos seguían a uno, otros seguían a otro, otros buscaban sabiduría y entonces dice aquí, vamos a leer ahora, vamos a estudiar el capítulo 2 de Corintios. Voy a leer para ustedes hasta el verso 8, y ustedes me siguen su vista. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Acordándonos que fue el apóstol Pablo quien estuvo escribiendo Primera y Segunda de Corintios. Dice en el verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Perdón. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice nuestro manual: en este capítulo, Pablo continúa su consideración del Evangelio y la sabiduría de los hombres. En Corinto había cristianos que admiraban la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Lo miramos en el estudio pasado. Dice el estudio que tal vez, sabemos que aún en esos lugares había mucha, estaban dominados por los romanos, pero también los griegos. Había mucha influencia griega
Y vemos ahí en la Biblia que dice que los griegos se interesaban mucho en la filosofía, eran exquisitos y me imagino que sus pláticas y sus conversaciones las trataban de hacer interesantes, Sí. filosofía del mundo, ¿verdad? Eh, y entonces dice en el estudio, pues quizás era eso. También acuérdense que había llegado Apolos que también era muy elocuente al hablar. Entonces, pareciera que, pues, a esa gente les gustaba ese tipo, pero el apóstol Pablo dice, no, no, dice, yo no fui con esa elocuencia, con esa sabiduría. El apóstol Pablo era una persona muy sabio, Sí. hablaba varios idiomas, había tenido un buen maestro, o sea, tenía todas las referencias y todas las cartas para ponerse a la altura de ellos y aún más todavía, Sí. ¿verdad? Y hacerlos, hacerlos ver mal. Pero esa era sabiduría terrenal de hombre. Y pensaban que la iglesia sería mucho mejor si usaban esa sabiduría, esa filosofía, para ganar a personas que solamente el Evangelio. Y muchas veces lo vemos en nuestras iglesias cristianas, que se usan tácticas para atraer la gente, ¿verdad? Puede ser programas para jóvenes, puede ser música, porque dicen, no, es que pues los signos, esos ya son antiguos, esos eran del siglo pasado, dice, ahora el mundo es diferente. Eh, Luces, ¿verdad? Alumbrados, adornos, efectos, tecnología. No es mala la tecnología, pero depende cómo la va a usar, ¿verdad? Entonces, micrófonos, en el tiempo del apóstol Pablo no había micrófonos, pero Dios no era un obstáculo para que el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en ese lugar, en Atenas, donde él les predicó, no era un obstáculo que no hubiera bocinas, que no hubiera micrófonos, porque Dios les dio sabiduría a los que construyeron ese teatro, de que no se necesitaba. Cuando una persona hablaba, se escuchaba todo. Yo he mirado videos de personas que van a visitar y hacen la prueba y es verdad, se escucha. Entonces, ahora tenemos todo eso. Pero, hermano Ramiro, usted quería Sí, decir algo. es bien importante que el apóstol Pablo, pues yo no creo que Apolos estuviera mal, ¿verdad? Era su manera él era elocuente, tenía fácil, era diferente a Pablo, pero el apóstol Pablo bien hubiera podido, como dice, bien hubiera podido y ponerse igual que Apolos, en elocuencia, en sabiduría, pero el apóstol Pablo lo que él quería, pues como dice lo que acabamos de leer, para que los hermanos no estuvieran fundados en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y me llama la atención, hermano, que él dice que cuando estuvo entre ellos, con temor y temblor, con debilidad, porque él quería que lo que él hablara fuera, fundamento fuera Cristo, fuera Él. Ahora, hermano, hay personas, yo no sé, ¿verdad? Pero hay personas que bien fáciles para hablar, bien, con una facilidad, y aquellos que quieren, que de verdad predican el Evangelio, muchas veces igual que el apóstol Pablo, en plan. Con temor y temblor. Sí, hermano Jesús, sí. Ajá, sí, amén. Adelante, hermano. El tema cuando una persona tiene facilidad de entonces Dios no quiere seguidores de hombres, Dios quiere seguidores de él.
Y nosotros tenemos que, Amén. y tenemos que guiar a las personas a que sigan a Jesús. Hermanos, estas personas, y digo porque he visto en iglesias grandes, son evangelistas que tienen hasta equipado, son personas muy millonarios, tienen muchos seguidores, pero de ellos hablan mucha filosofía, mucha fantasía, hablan de milagros, de cosas maravillosas que han experimentado, al grado de que pues han ido al cielo y han hecho tantas cosas, y que una oración que hacen, así ven el tornado que está bajando, nomás lo reprenden y se desaparece. Hermano, y la gente, wow, se vuelven seguidores porque les creen, y ese es el peor de los problemas, que les creen y les aplauden y gloria a Dios, sí, gloria a Dios, pero son seguidores de Dios. Entonces Dios no quiere, y yo creo que por eso a nosotros los verdaderos cristianos no nos da esa elocuencia ni nos da ese poder. Faltemos a Él. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo, el Señor le dijo a él: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder. Ahí es donde está el poder. Y a Él. Amén. Siempre me llama la atención cuando Esteban, en la situación en que se encontraba, porque pues lo llevaban, sacaron de ahí como pudieron, arrastrando, cargándolo, no sé, pero y todo lo que él estaba hablando solamente de palabra de Dios. ¿Ah? O sea, no estaba trayendo, él estaba llevándolos a Cristo, no hacia él. O sea, él no tenía. Y el apóstol Pablo por eso dice que él se propuso no saber nada, sino solamente a Jesucristo y, y crucificado. Dice los dos mensajes que Pablo predicaba. Primeramente, el Evangelio. Cuando Pablo vino a Corinto, fue debido a lo que pareciera ser una derrota en Atenas. Y vamos ahí a Hechos 17, verso 32 al 34. Y le voy a pedir a mi hermano Ramiro que me lo lea, Amén. porque él lee bien bonito. Gloria a Dios. 17, 33 y 34. Sí, capítulo 17, verso 32 al 34. Ok. Así la palabra de Dios. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Gracias, hermano. Él estaba ahí en Atenas, estaba en ese teatro ahí que le estaba mencionando, y él seguramente le estaba predicando a miles de personas. Ajá. 1000, 2000, 3000, no sabe. Y estaban, todos fueron ahí porque tenían el interés de escucharlo y le estaban poniendo atención. Pero ellos no creían en la resurrección, entonces para ellos eso era una fantasía, era algo así. Entonces se puede imaginar al apóstol Pablo cuando esa multitud se estaba riendo de él, se estaba burlando. Y seguramente levantando y se hicieron: no, hombre, ahí te veremos en otra ocasión. Para él debió haber sido bien difícil cuando él había llegado a otros lugares y eran
multitud de las que se convertían. Ahora, yo sé que Dios tenía el control de todo eso, porque en otros lugares donde habían ido, Dios se había manifestado haciendo grandezas con ellos, ¿verdad? Hacían milagros, pasaban y hasta con la sombra, las personas sanaban o llevaban prendas, lo que así. Ahí no fue el caso, porque esas personas, su interés era conocer algo nuevo, algo que a ellos quizás lo pudieran llevar a otro lado, pero eso no estaba en sus mentes. Cuando él les empezó a decir, no, pues se levantaron y se fueron como diciendo, hemos perdido el tiempo en venir aquí a ese, y el apóstol Pablo se regresó solamente con unas cuantas personas que creyeron, realmente bien poquitas ahí. Entonces, va a Corintio y pues ahí hemos visto que era una ciudad con mucha perdición. Es como decir, no sé, un ejemplo, ir de Nueva York o ir a Las Vegas o lugares así que la gente estaba bien perdida. Dice ahí, donde les habló ahí a los griegos, a los filósofos griegos, pero ganó a pocos. Esta experiencia, encima de su convicción de que solamente el sencillo evangelio es el poder de Dios, y guió a Pablo a ministrar en Corinto con temor y temblor. No usó palabras persuasivas, seductoras de un orador o un filósofo. Simplemente predicó el poder del Espíritu. Anhelaba que los creyentes pusieran su fe en Dios y no en la gente. Es triste cuando pues dice que lo que estamos viendo, que los pastores, los evangelistas, están buscando atraer multitudes, ¿verdad? Multitudes y los persuaden, los hacen creer que están en lo mejor, ¿verdad? No pudiese llegar a otra iglesia, a otro lugar que entonces, aunque hagan lo que hagan, pero ahí todos están bien. Y la gente sale contenta de ahí y todo, y les gusta la música, los arreglos, todo lo que tengan ahí. Pero, ¿qué diferencia donde hay un lugar donde solamente les predican el evangelio? Amén. Dicen, no, allí, y sale la gente diciendo, no, es que no me gustó ahí, ¿verdad? No me gustó. Nosotros debemos de darle gracias que nuestro pastor se ha ah, dedicado a predicar la palabra, Amén. ¿verdad? A dedicar la palabra. Y entonces eso, si miramos la música es una música buena, aunque a otras gentes no les gusta, no les gusta, a la juventud no les gusta, porque pues los oídos quieren oír ruido, ¿verdad? Ruido que así, que les mueve la carne, Exacto. emociones. Dice, qué triste cuando los cristianos tienen que apoyarse en otros creyentes y nunca pueden caminar por sí mismos. Dice en el capítulo 3, vamos a ver 1 Corintios 3, capítulo 3, versos del 1 al 4. ¿Alguien quisiera darle lectura? Amén. 3, Corintios 3, del 1 al 4. 4, de la bendita palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas,
¿No sois carnales o andáis como hombres? Gracias. Siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Amén. El segundo ministerio que Pablo predicaba, dice, pero Pablo no se detenía con una simple declaración del Evangelio. Importante como era, también enseñaba una profunda sabiduría de Dios a los que eran más maduros en la fe. Había muy pocos ahí en Corintio con de estas personas que tenían los ojos en los líderes humanos. Se comportaban, se comparaban a hombres y no creían en la palabra. En la iglesia local es necesario que el pastor y los maestros declaren el evangelio a los perdidos, pero también es importante que enseñen la sabiduría de Dios a quienes están madurando en la fe, o sea, que están más maduros en la fe. Lo que el apóstol Pablo hacía es que, bueno, él cuando llegó ahí, pues veía todos los problemas que tenían y divisiones y todo, entonces dice, pues les voy a hablar el evangelio, pero, o sea, los voy a tratar bien, que ellos los voy a llevar como quien dice paso a paso. Y a los que ya, pues ya, a los que ya están más fuertes, pues esos sí les puedo hablar de diferente manera, ¿verdad? Más, con más confianza. Dice, el misterio que Pablo enseñó en Corinto era el programa de Dios para la edad presente. Según queda bosquejado ahí en el libro de los Efesios, que el judío y el gentil son uno en Cristo por la fe y constituye un solo cuerpo que es la iglesia. Este misterio o sabiduría oculta de Dios nunca lo pudieron conocer los judíos. ¿Está de acuerdo? Ellos hacían, no querían ni juntarse con los gentiles. Ellos creían que la salvación solamente era para los judíos y esto era un misterio que ellos no pudieron mirar, no pudieron reconocer, que era que no Dios o el Señor Jesucristo no solamente había sido muerto en la cruz y resucitado solamente para salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Dice que nunca lo pudieron reconocer los príncipes de este siglo, porque se comprende únicamente mediante la acción del Espíritu. Muchos cristianos profesantes en realidad no comprenden el propósito de Dios para esta edad. Los dos espíritus en el mundo hoy. Dice, regresamos ahí a 2 Corintios 12, lo leo para ustedes. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Satanás sin duda es el espíritu que energiza el mundo de hoy. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Amén. Efesios 2, del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros
vosotros cuando estabais muertos por sus delitos, en los cuales anduviste tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, éramos por naturaleza y lo mismo que los demás. Gracias, hermano. Dice, les ha dado les ha dado a los perdidos la sabiduría que infla su ego y ciega su entendimiento. Les ha alejado de las verdades sencillas de la palabra de Dios. Los grandes centros de educación de hoy no quieren la Biblia, rechazan la deidad de Cristo y la necesidad de salvación por medio de la cruz. Esta ignorancia llevó a los hombres a crucificar a Cristo, y los hombres, incluso los hombres de estudios, le han estado crucificando desde entonces. El Espíritu de Dios. Nunca debemos olvidar que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas de Dios. En el versículo 9, 1 Corintios 2, 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo se refiere al versículo de Isaías 64:4. Hermano Ramiro me busca. Amén. Isaías 64. Dice así la palabra de Dios, 64:4 dice, Isaías 64:4 dice así la palabra de Dios, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Vuelvo a leer. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Gracias, hermano. Si Pablo se refiere a Isaías 64:4 y afirma que Dios ha preparado cosas maravillosas para sus hijos, aquí y ahora. Dios ha preparado estas cosas para nosotros hoy. Como Dios nos las revela por medio del Espíritu. Dice el verso 10 de 1 Corintios 2, que estamos viendo, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así como el Espíritu del hombre comprende lo que los demás nunca sabrán, así el Espíritu de Dios comprende la mente de Dios y nos la revela estas verdades por medio de la palabra de Dios. Dios quiere que sus hijos estén en el conocimiento y no en la oscuridad. Es por eso que nos ha dado la palabra de Dios y el Espíritu para enseñarnos. No sé, y yo creo que esto nos ha pasado a todos. Cuando a uno le empezaban a predicar el Evangelio, uno lo escuchaba, pero no le entendía. No pasaba nada, ¿no? Lo escuchaba y no lo entendía. Cuando viene ese nuevo nacimiento, parece que las cosas se le empiezan a aclarar y empieza a entender y empieza a
a decir, pero si esto ahí estaba y no lo, y no lo habíamos, no nos habíamos enterado, no lo habíamos percibido, porque cuando yo empecé a leer la Biblia, en realidad era solamente el Nuevo Testamento y no sé si eran Salmos y Proverbios. Era librito que daban los Gedeones, y azul chiquito, y traía algunas guías. Yo recuerdo que traía algunas guías de pasajes como cuando la persona necesitaba eh, pasajes que decían de sanidades, de era alguna guianza que decía, no recuerdo exactamente todo, pero si usted se siente así, pues hay esos pasajes que le pueden ayudar. Y entonces uno se guiaba por esos y ya los buscaba y dice, no, sí, aquí dice de sanidades, aquí dice eran varias cosas, ya no me acuerdo exactamente la guianza que traía, pero no estaba la Biblia completa y, no, o sea, no le faltaba parte del Antiguo Testamento, traía todo el Nuevo Testamento. Y uno lo veía, pero no lo, estaba como como podríamos decir, como no oculto, pero a nuestros ojos no lo percibían. No, no estaba, aún no era tiempo porque, pues ya ven estos que dijeron, ahí te veremos en otro día y eso. Entonces, nótese que el Espíritu nos enseña con palabras. El verso 13 de Corintios 2 dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí pues sabemos que está hablando del Espíritu Santo. Siempre que vemos en la Biblia Espíritu con letra mayúscula, es el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová. ¿Ah? Aquí tenemos la inspiración verbal de la Biblia, las mismas palabras que el Espíritu da, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí en el verso 13. También puede traducirse eh, como cambiando las cosas espirituales con palabras espirituales o explicando cosas espirituales a personas espirituales. En cualquier caso, se expresa con claridad de que la Biblia es la palabra de Dios que da el Espíritu de Dios. O bien confirmamos o confiamos en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios enseña, o en las palabras, dice, o confiamos en ello, en la palabra de Dios, o confiamos en las palabras de los hombres. Pues obviamente en las palabras de Dios. Yo sé que si la persona está hablando solamente las palabras de la Biblia, pues sabemos que ¿verdad? Que la persona solamente es la persona que está leyendo, que se las está diciendo en una voz audible, pero que está escrita ahí. Usted mismo la puede mirar y puede decir, pues sí, es correcto. No es porque lo está diciendo, es porque la Biblia lo tiene ahí. Las dos clases de personas en el mundo hoy. Lo vamos a mirar de los versos 14 al 16. El hombre natural. Este es
el inconverso, el que pertenece al mundo y está contento ahí, ¿verdad? ¿Verdad que cuando uno estaba ahí no había ninguna dificultad, no había ningún problema? Podía hacer lo que quisiera y podía decir y podía y estaba bien, aparentemente. Dice, y está contento y no puede recibir las cosas del Espíritu, no las entiende. La palabra, porque no tienen discernimiento espiritual y no tienen el Espíritu morando en su entendimiento ni en su cuerpo. A decir verdad, las cosas del Espíritu le parecen locura. Pablo afirma ahí en Primera de Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Cuando dice nosotros, pues está hablando de- de más de una persona. Podemos pensar que está hablando, refiriéndose a los apóstoles o a las personas que a él lo estaban acompañando ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los, Cuando una persona conversa, y eso lo hemos escuchado muchas veces, esos están locos. ¿De dónde sacaron esa palabra? Eh, ¿Sería porque leyeron? Yo no creo que no, simplemente, pues, ya aquí estaba y ellos simplemente confirmando lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no es nuevo que ahora a uno le llamen, no, esos están locos. Ya en ese tiempo ya se decía la misma cosa. Dice que los griegos pensaban que el evangelio era locura. Los griegos eran grandes filósofos, pero su filosofía no podía explicar a un Dios que murió en una cruz o, e- o, e- o en el mismo sentido, un Dios que ni siquiera se preocupara por la gente. Vea, cuando el Señor Jesucristo estaba ahí crucificado, había gente que estaba viendo el espectáculo, porque pues no solamente era él, eran también otros dos personas ahí crucificadas. Dice, dice que la gente le decía, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa gente pensaba, dice, bueno, si es un Dios y no tiene poder para salvarse a sí mismo, dice, y por lo menos uno que estaba en la cruz ahí al lado le decía, pues bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos, bájanos de aquí. Eh, Él lo pudiera hacer, pero él no se hubiera llevado a cabo el propósito por el cual él fue llevado a la cruz. Aunque pareciera ser humanamente que lo llevaron y lo crucificaron por los motivos que ellos decían, ¿ah? Por, por, porque lo crucificaron como un malhechor, para ellos era un malhechor, ¿ah? Lo crucificaron, pero él dijo que él para eso había venido, ¿ah? O sea, no había una forma de que no fuera, para eso vino, para salvar al mundo, y esa era la manera en que estaba salvando al mundo. Entonces, él tenía poder para bajarse, pero no, primeramente tenía un propósito, y en ese propósito estaba salvando a la humanidad. Y ellos pues decían, no, pues no es un Dios. Entonces, aquí en este estudio también dice que
Los, los filósofos en ese tiempo pensaban que un Dios no podía ser un Dios débil. Dice, sus dioses, hablando de los griegos, sus dioses no estaban interesados en los problemas de los mortales. Y la actitud griega hacia el cuerpo del hombre era tal que no podían concebir a un Dios viniendo en carne humana. O sea, dice, no, para ellos era imposible que un Dios se encarnara, así como el Señor Jesucristo. Por eso le dijeron, pues ahí te oiremos en otro día. Eh, eh, Ahora, el hombre espiritual. Este es el creyente controlado por el Espíritu. En el próximo capítulo, Pablo analiza al cristiano controlado por la carne, el hombre carnal. El hombre espiritual es un hombre de discernimiento y es capaz de juzgar y evaluar las cosas con la perspectiva de Dios. Esto es verdadera sabiduría. La gente del mundo tiene mucho conocimiento, pero le falta sabiduría espiritual. Podemos parafrasear el verso 15 perdón, el versículo 15. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y decir, la persona espiritual comprende las cosas del espíritu y tiene sabiduría, pero la persona del mundo no puede entender a la persona espiritual. Para el incrédulo somos un acertijo, no nos entienden, ¿verdad? No nos entienden para ellos. Y dice y la gente, y realmente la gente dice, inconversa, dice, es que no puedo entender que no les gustan los bailes, que no les gusta el licor, que no esto, que no lo otro, no lo pueden entender. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser posible que duren a veces como cuando hay conferencias, ¿verdad? Que duran todo el día ahí, como las hermanas que fueron y duraron, ¿cuánto duraron? ¿2 días? 4 días, 4 días. Pues una inconversa, hermana, no le puedo entender que usted dure 4 días ahí. ¿Qué hace? ¿Ah? Y entonces piensan que somos tristes, que estamos ahí, que Dios nos tiene así apachurrados y que no se ría y que no esto. Y eso no es cierto. ¿Ah? No nos vamos a reír de otra gente, no nos vamos a burlar, pero sí hay risas en nuestros labios, ¿verdad? Sí hay gozo y todo. Entonces, ellos no pueden entender eso. Dicen, no, simplemente no los entendemos. Pues, como ellos dicen, sus diversiones son del mundo y muchas diversiones son perversas, ¿no? Totalmente. Sí, hermano. Ah, 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 oso, burlas, las cosas, cambio, produce felicidad momentánea. Pues es una felicidad carnal, gozo carnal. Pues, forma de- Sí, y uno conoce eso porque uno pues de ahí salió, Claro, ¿verdad? Y uno escucha chistes que hacen de Dios, chistes de cualquier cosa.
mi hermana estaba diciendo algo así y pues todos estaban en la casa risa y risa y entonces yo le dije a ella directamente, se resintió poquito, se sentó así, quedó callada, pero y después, y ya después, de tiempo, mi cuñado le no se le olvidó porque mi hermana estaba haciendo ahí cosas ahí diciendo cosas que no iban y todo, y ya después nada más me dijo así, pero tú la pusiste en paz. Yo no, yo nomás le dije pues lo que debía decirle, sin que, uno puede decirle sin enojarse, porque pues si se enoja también, ¿qué está haciendo de más? ¿Ah? Eh, Decirle solamente sin enojarse y decirle lo que es la verdad, nada más. Entonces, la persona espiritual tiene la mente de Cristo. Dice, esto quiere decir que que el Espíritu a través de la palabra ayuda al creyente a pensar como Jesús piensa. Es algo asombroso decir que los seres humanos poseen la misma mente de Dios. A través de los años, los cristianos espirituales han predicho cosas que la gente del mundo pensó que jamás podrían pasar, pero que en efecto sucedieron. El santo de mente espiritual comprende más acerca de los asuntos de este mundo a partir de su Biblia, que los líderes del mundo comprenden a partir de la humanidad. O sea, pues sabemos que nosotros comprendemos mucho más de las cosas de Dios, aunque no lo sabemos todo, que ni las personas inconversas, aunque hayan escuchado también de Dios. Sabemos que casi toda la gente, creo yo pensar, que saben de la existencia de un Dios. ¿Eh? Incluso hay personas que se dicen ser ateas, que quiere decir que, que no hay Dios para ellos en su forma de pensar, pero si los llevan a que piensen, o sea, voluntariamente quieren pensar que no hay Dios, ya les conviene pensar que no hay Dios, pero dice y esas filosofías se las enseñan a veces en las escuelas, universidades, y había un muchacho que tenía esa filosofía y andaba diciendo que, pues no, Dios no existe, y decía, pueden hacer lo que sea, pues no hay Dios. Y quizás pueden ser buenas personas, pero así quieren creer. Y entonces dice que a ese muchacho le pegó un dolor de estómago, por el motivo que haya sido, y ya no soportaba. Y estaba clamando a Dios, y le dice a su hermano, pero si dices que Dios no existe, ¿por qué clamas a Él? Y entonces, ¿ah? Les vienen consecuencias por las tales que de alguna manera tienen que pensar en su cabeza. Sí, hay Dios, las cosas no pudieron estar como están si no hay una inteligencia, ¿verdad? Un creador. Entre más, ahora sí que, entre más se estudie la creación de Dios, más se entiende que hay un sentido, todo tiene un orden. No hay un desorden en las cosas creadas, no hay un desorden en los árboles. Usted siembra una semilla de un árbol y le van a hacer un árbol casi igualito que el que el que salió la semilla. Entonces, usted dice, es un grano de maíz, de ahí va a nacer una caña. Todas las cosas están guardadas en esa simple semillita. Todo está guardado ahí. De toda la información y de todas las cosas, sea de los humanos, sea de los animales, todos. Estos dos, estos dos capítulos
Pablo ha enfatizado el mensaje del Evangelio y advierte que no debemos mezclarlo con sabiduría o filosofía humana. Los próximos 2 capítulos se referirá al ministerio del Evangelio y mostrará que debemos apartar nuestros ojos de la gente y fijarlos solo en Cristo. Amén. Como humanos, la verdad, como humanos, tenemos esa tendencia de mirar lo que la gente está haciendo, de mirar, aunque sea una persona destacable, aunque sea un buen predicador, pero dice la Biblia, dice que nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Verdad? Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Hemos terminado este capítulo 2 Amén. de Corintios y la semana entrante vamos a seguir con el libro de Corintios. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por su misericordia y gracias le damos porque usted ha guardado su palabra para que nosotros podamos entenderla y podamos ser guiados por ella. Señor, le damos gracias y le pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.